¿Aquí? Sí. Quería agradecer a David y a todo el consorcio de WeWatch que me hayan permitido estar aquí en esta charla para que os pueda presentar pues, las soluciones tecnológicas que proponemos en mi grupo de investigación, de CERTEC, de la Universidad Politécnica de Cataluña, para incrementar la seguridad en incendios de interfaz, pero enfocados en la microescala. Me gustaría empezar esta charla quizá puntualizando los aspectos más relevantes que hemos ido hablando durante la mañana a nivel de la caracterización de la microescala y sobre todo también incidir un poco en el marco normativo y puntualizar las carencias que éste tiene, enfocado también en la microescala. Y luego os voy a presentar este término de diseño prestacional, esta metodología, que de hecho es una metodología importada de una comunidad científica tecnológica muy cercana a esta, en la que ya llevamos trabajando durante una temporada, y os voy a presentar un par de ejemplos que veréis que son un extracto de un proyecto de diseño prestacional completo, pero yo creo que con estas simplificaciones, aunque sean realmente eso, unas simplificaciones, vais a ser capaces, vais a poder ver el potencial que nos da esta metodología. Y luego, pues nada, acabaremos con alguna observación final que luego lanzaremos pues, para la mesa redonda y para la discusión. Como veréis, yo compro perfectamente la exposición de la aproximación transescalar que David nos ha ido explicando a lo largo de todas estas charlas que ha hecho en el marco de este proyecto y también en otros foros. Y estoy completamente de acuerdo con él que el problema de la interfaz es un problema donde interaccionan distintos tipos de fenómenos que son observables a distintas tipologías de escala. Con lo cual, las soluciones pasan por contextualizar cada problema y buscar soluciones a los distintos niveles, ¿no? Hemos hablado de gestión operativa y gestión forestal en la macroescala, hemos hablado de estrategias de prevención a nivel, por ejemplo, pues de fajas perimetrales a nivel de la microescala, pero en esta charla vamos a hablar de la microescala, de cuáles pueden ser las acciones preventivas o qué metodologías podemos utilizar para desarrollar y para definir nuestras acciones preventivas para que, en definitiva, se incremente la seguridad, no únicamente para proteger los bienes materiales de la microescala, sino también para la seguridad de las personas, tanto de los residentes como también de los intervinientes. Bien. Para mí, ¿cuáles son los aspectos críticos que hacen que la microescala sea tan a menudo vulnerable? Pues para mí yo creo que es la interacción compleja de tres grandes agentes, como pueden ser el combustible residencial, los elementos constructivos vulnerables y, evidentemente, también la presencia de personas, ¿no? Vamos a analizar y a recopilar un poco las cosas que hemos ido viendo esta mañana. El combustible presente en la microescala, ya hemos visto que no tiene por qué ser única y exclusivamente combustible vegetal. Si bien tenemos vegetación ornamental, como los setos que hemos estado viendo, o también tenemos combustible fino de suelo, también tenemos elementos que no pertenecen al reino vegetal y que, como hemos ido viendo, también pueden causar muchísimos daños en la microescala. El combustible presente alrededor de esta vivienda, que no está para nada gestionado, puede interactuar con estos elementos constructivos que pueden ser vulnerables. Luis Mario lo ha dicho antes en su presentación y nos ha dicho que en la realidad mediterránea no tenemos unas prácticas constructivas, podríamos decir, demasiado vulnerables, en el sentido de que utilizamos generalmente materiales que tienen una poca reacción al fuego. Pero aún así podemos identificar cantidad de elementos constructivos vulnerables, por ejemplo, cualquier tipo de apertura o los acristalamientos o sistemas de pavimentación, terrazas, canalones, aleros, etcétera. ¿Qué tienen en común todos estos elementos vulnerables? Pues bien, o bien son elementos que son combustibles, realmente que arden cuando les llega una llama piloto, o que, si bien no son combustibles, presentan una cierta sensibilidad al fuego, bien sea pues porque se agrietan o pierden sus propiedades mecánicas, su resistencia mecánica, etcétera. Esta es una parte de la vulnerabilidad asociada a los elementos constructivos, pero también tenemos otra característica que confiere una cierta vulnerabilidad, que es que hay determinados elementos que provocan una intensificación de los fenómenos de transferencia de calor en la microescala. Y estoy hablando de dos ejemplos muy claros. Uno es, por ejemplo, el depósito de una pavesa en una zona que tenga una región angulosa.
Si una pavesa es depositada encima de un material combustible y está este material confinado por una esquina, se verán claramente expuestos pues, mecanismos de rerradiación que van a incentivar, que van a intensificar el proceso de ignición que provoca esta pavesa. Este es un elemento, una característica de intensificación de fenómenos de transferencia. Pero tenemos más. Pongamos, cuando tenemos unas características geométricas de viviendas que presentan ciertas aperturas, que presentan ciertas configuraciones geométricas, se pueden generar ahí turbulencias locales que pueden provocar un arrastre de las llamas hacia precisamente estas estructuras, y todos estos aspectos confieren pues, a nuestras viviendas, a nuestras casas, vulnerabilidad, ¿no? Y luego, evidentemente, tenemos presencia de personas, tenemos residentes y, evidentemente, también tenemos intervinientes. Hemos estado hablando también esta mañana que en determinadas zonas ya se está promoviendo un confinamiento, además activo, un confinamiento de los residentes activos. Con lo cual, la presencia de estas personas, la seguridad de estas personas es lo que nos hace ver que esta relación, esta interacción entre el combustible residencial, para englobarlo todo, y los elementos constructivos, es una interacción que debemos tratar de manera urgente y que debemos intentar de minimizar. Porque el panorama en la microescala es este. Y es que, además, en esta microescala podemos observar distintos mecanismos de ignición que, además, van a interactuar los unos con los otros. Hemos hablado de pavesas, hemos hablado de exposición a flujo de calor y hemos hablado también de contacto de llamas. Y todos estos tres elementos pueden venir o bien del perímetro principal del incendio, o también pueden venir de elementos combustibles que estén cercanos a las viviendas y que hayan entrado en ignición pues, debido a una propagación inadecuada del frente o a una pavesa, ¿no? Las pavesas, todos sabemos pues, que significa pues, es el transporte convectivo de material que pues, está en combustión en llama o está en combustión incandescente y que puede provenir del frente principal, o repito, de otros elementos cercanos en combustión, y luego puede depositarse encima de un material combustible y, por lo tanto, encender este material. Por lo que respecta a la exposición a flujo de calor, pues evidentemente puede venir de las llamas que provienen del incendio principal o bien de las llamas que surgen de elementos cercanos que estén ardiendo. Este flujo de calor es principalmente flujo radiante, que puede provocar la ignición de materiales combustibles, pero también puede dañar pues estas zonas sensibles que hablábamos, ¿no? Materiales sensibles que pueden perder sus propiedades mecánicas. Y finalmente pues tenemos el contacto de llama, bien sea pues eso, ¿no? En una situación de intermix claramente tendremos una entrada de la llama que proviene del incendio principal, pero en una zona de microescala, en una interfaz en una urbanización, pues tendremos probablemente contacto de llamas que provienen del combustible residencial. Y este contacto de llamas proporciona un aporte de calor por radiación y también por convección. Entonces, es precisamente este contacto de llamas digamos, la situación que da más aporte energético y que probablemente pues, va a ser la situación peor a la hora de intentar evitar la ignición de estos elementos constructivos. Nuestros colegas del CSIRO de Australia, Rafael Blanchi y Justin Leonard, han hecho también un trabajo de campo impresionante, intentando rastrear los incendios de interfaz de los últimos, me atrevería a decir, 40 años en Australia, porque sabéis que también han tenido cantidad de problemas en la interfaz. Han rastreado los incendios de Canberra del 2003, han rastreado los incendios en Victoria del 2009 y han llegado a la conclusión que la probabilidad de pérdida de una casa, de ignición de una casa, está, al menos en su territorio, pero está mayoritariamente relacionada con la interacción de, el ataque de pavesas y la presencia de materiales combustibles, que evidentemente da como resultado la presencia de llamas que provienen de la ignición de estos materiales combustibles residenciales y que, en definitiva, quedan demasiado cerca a las casas. Con lo cual, podríamos decir que la ignición en la microescala, de hecho, es una combinación, es una interacción de estos tres agentes, ¿no? Lo que nuestros colegas han visto en Australia, pues aquí probablemente también lo habréis visto en cantidad de incendios, ¿no?
De hecho, pues podríamos decir eso, ¿no? Que el ataque aéreo provoca que pavesas caigan muy cerca de este combustible residencial que está alrededor de la vivienda, el combustible residencial prende y las llamas de este combustible residencial pues están demasiado cerca para evitar que la destrucción de una casa, ¿no? O para evitar el daño severo en una casa, ¿no? Bien, por lo que respecta al marco normativo, y esta mañana también hemos estado hablando un poco de ello, supongo que todos más o menos estaremos de acuerdo en que las actuaciones en la mesoescala están en mayor o menor grado regularizadas en la mayor parte de países que tienen problemas de incendios de interfaz. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, pues en Cataluña, pongamos, pues tenemos claramente la Ley 5/2003, con su decreto del 2005 en el que se amplió o se detalló esta ley, y luego también la ley que surgió en el 2014 a raíz de los incendios en el Alhambra, donde también se pusieron más reglamentaciones y se amplió esta ley, ¿no? Son estas leyes pues, que nos pongamos que tenemos, al menos aquí en nuestro caso, que dejar franjas de 25 metros, libres de combustible seco, con árboles separados entre unos 6 y 8 metros, etcétera, ¿no? Estas mismas leyes, pues que en Francia ya han hecho un paso más y han establecido en determinadas circunstancias pues unas distancias de 50 metros, ¿no? Bien, antes Raúl mencionaba de dónde salen estos 25 metros, qué tenemos que hacer con estos 25 metros. Bien, pues estos 25 metros surgen de evidencias empíricas, surgen de experiencia en la lucha contra incendios, como no, pero surgen sobre todo de cálculos, a mi entender, demasiado simplificados de transferencia de calor, donde ya pues, a día de hoy, con la realidad compleja en la que tenemos, pues no podemos, de hecho no podemos ya confiar, ¿no? Otro investigador que ha estado trabajando muchísimo en distancias de seguridad es Brett Butler, del USDA Forest Service, de Montana, que de hecho él ha estado trabajando en temas de distancias de seguridad, pero de zonas seguras para bomberos, para atrapamientos. Brett tiene un webinar en el 2014, sacó un webinar en abierto, que no recuerdo el título exacto, pero puede ser algo así como Calculating Wildfire Safety Zones o por ahí. Es abierto, dura 1 hora y media y aquí que muchos os jugáis la vida cada día apagando incendios, si no habéis visto este webinar, yo os recomiendo muchísimo que le echéis un vistazo, porque explica la historia de los cálculos de las dimensiones de zonas seguras y va explicando el proceso. Lleva muchísimos años Brett y su equipo calculando las dimensiones de las zonas de seguridad y en este webinar dice alguna cosa así como que las recomendaciones que se han ido llevando a cabo hasta ahora para dejar distancias de seguridad, para dimensionar distancias de seguridad, bien sea en la interfaz o bien sea para dimensionar zonas seguras en caso de atrapamiento, pues estas metodologías que se han estudiado, que se han utilizado hasta ahora para dimensionar zonas de seguridad, pues han sido dimensionadas mayoritariamente bajo estas hipótesis: terreno llano, sin viento, y considerando únicamente transferencia de calor por radiación. Y claro, y aquí pues lanzo una primera señal de alerta en el que pues, podemos llegar a discutir y podemos intentar reflexionar si merece la pena reconsiderar estas dimensiones, si merece la pena dar un paso más para poder tratar la realidad de nuestro territorio, que es mucho más compleja que todo esto, ¿no? Esta alerta que nos lanza Brett Butler en su webinar pues yo creo que nos tiene que servir también para inspiración, para inspirarnos y para reflexionar qué podemos hacer nosotros también en nuestro territorio, ¿no? Y por lo que respecta a la microescala, es decir, ya si vamos a la reglamentación que ocupa pues la reglamentación de la construcción en sí de las viviendas, que yo sepa, hay 2 ejemplos, quizá hay algún otro más que se me ha escapado, pero a mi entender solo hay 2 ejemplos de 2 países donde en sus códigos técnicos añaden algún estándar para poder clasificar y para poder reglamentar cómo tienen que ser las construcciones en zonas de interfaz. El primer ejemplo es el estándar australiano de 3959, que complementa el código técnico de la edificación de Australia. Y el segundo ejemplo es un estándar californiano. Básicamente, estos estándares que dicen, pongamos por ejemplo el estándar australiano, ¿no? Os he sacado aquí un par de pantallazos para que veáis. Pues el estándar australiano, para empezar, clasifica zonas de riesgo de interfaz
a través de modelos también muy simples de transferencia de calor, clasificando, teniendo en cuenta cómo tiene que ser el poder radiante de las llamas, pero que provienen de un frente principal. Es decir, aquí se está obviando completamente todo lo que hace referencia a los combustibles residenciales, que son en mayor parte los responsables de que las casas puedan arder. Bien, de un modo u otro clasifica el riesgo a través de estos modelos de transferencia por radiación, simulando la llama principal del incendio, y luego a partir de ahí da toda una serie de recomendaciones según qué categoría de riesgo tienen, sobre cómo tienen que ser estas construcciones, sobre los tipos de materiales, las dimensiones de las distintas configuraciones, etc. Bien. Estos son ejemplos que también yo creo que podríamos reflexionar sobre la necesidad que tenemos también en nuestro país para hacer un paso más y que para el Código Técnico de la Edificación o el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales, pongamos, pueda tener también incorporado algún estándar de construcción. Yo recuerdo en el 2014 que un estudiante de Máster Fuego, quizás alguno de vosotros lo conozcáis, Claudi Gallardo, hizo un trabajo final de máster que fue dirigido por Domingo Molina, de la Universidad de Lleida, y Claudi propuso un primer borrador de una instrucción técnica complementaria precisamente para eso, para complementar el Código Técnico de la Edificación en incendios de interfaz. Y lo hizo a partir de una aproximación sencilla, de unos modelos de transferencia de calor muy sencillos, pero hizo un primer borrador de lo que podría ser una instrucción técnica complementaria, ¿no? Y eso lo hizo pues, porque Claudi trabajaba junto con el Servei de Prevenció d'Incendis en Cataluña y desde ahí se detectó esta necesidad. Con Claudia estuvimos revisando un poco su trabajo y yo le estuve dando pues, ideas para poder incrementar y la rigurosidad científica de todos esos cálculos. De hecho, daba como para una tesis doctoral y él estaba animado a hacer una tesis doctoral, lo que pasa que bueno, estuvo también en procesos de oposiciones para entrar a bomberos y tal, y bueno, parece que el doctorado tampoco es una actividad que pueda llegar a ser tampoco muy atractiva, en fin. Pero la necesidad se detectó y el borrador está allí y a mi entender ese borrador tampoco ha tenido más recorrido que eso, que un trabajo final de máster, que es un buen principio para poder progresar y para poder realmente llevar a cabo estas instrucciones técnicas que se necesitan para regularizar un poco cuáles tienen que ser las construcciones en la interfaz, ¿no? Así que también lanzo aquí otro elemento de discusión, otra alerta para decir, bueno, tenemos ejemplos de situaciones, de sitios donde se han preocupado para poner estándares que nos digan cómo tienen que ser estas construcciones en la interfaz. Son buenos ejemplos, preliminares, son mejorables, porque algunos de ellos pues, están basados en modelos también demasiado simples, pero bueno, es un principio que da soluciones generales a una problemática muy particular y a una problemática que tiene, a mi entender, también un grado de libertad enorme. La microescala tiene un grado de especificidad importantísima, lo hemos estado viendo, no hay dos parcelas iguales, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo cubrimos eso? ¿Qué retos aquí normativos nos podemos plantear y qué soluciones podemos aportar a ello? Yo, evidentemente, no tengo la respuesta, pero simplemente lanzo el interrogante porque creo que también son elementos de reflexión aquí hoy, ¿no? Bien, pues con esta introducción sobre cuáles son los puntos claves de la situación en la interfaz y sobre todo en la microescala, lo que a mí me gustaría hablaros es de nuevas metodologías, porque creo que tenemos que hacer un paso más allá, creo que tenemos que dar un paso adelante para poder satisfacer las necesidades a nivel de seguridad para los intervinientes, para las personas, para sus bienes. Y venimos pues, a proponer una metodología que nos puede ayudar un poco en ese sentido, ¿no? Podemos analizar situaciones de riesgo muy particulares, podemos hacer con estas metodologías comprobaciones sobre la validez de las recomendaciones actuales y también, evidentemente, podríamos llegar a inferir nuevas recomendaciones para poder establecer códigos y estándares específicos, ¿no? Esta metodología me estoy refiriendo al diseño prestacional que conlleva el uso de herramientas de simulación de CFD, de dinámica de fluidos computacional. Y me gustaría hablaros un poco de qué es esto del diseño prestacional. De hecho, es un término que lo hemos robado de una comunidad científica tecnológica muy cercana a esta, que es la comunidad de la ingeniería del fuego en entornos urbanos.
con la que yo creo que debemos relacionarnos mucho más y que podemos sacar efectos sinérgicos muy importantes. Es una comunidad que lleva, evidentemente, Raúl lo ha dicho, y David y muchos de los que habéis hablado habéis dicho que de hecho es una emergencia doble o una emergencia dual, ¿no? La emergencia de un incendio forestal con la emergencia de un incendio urbano, ¿no? Entonces, yo creo que si nos unimos un poco más y buscamos estos puntos de unión entre la comunidad de ingeniería del fuego en entornos urbanos y la comunidad en incendios forestales, pues podemos sacar efectos sinérgicos muy interesantes, ¿no? Entonces, el diseño prestacional es una práctica ya muy común en países pues, como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, cantidad de ejemplos os diría. Y a día de hoy, en esta comunidad de la ingeniería del fuego en entornos urbanos, está emergiendo con muchísima fuerza también en los países mediterráneos, en España, en Italia. Entonces, podríamos decir que es un aspecto que está surgiendo ahora y que tiene un momentum muy importante, ¿no? ¿Y en qué se basa este diseño prestacional? Pues se basa en el hecho de que hay muchos diseños en entornos urbanos que son singulares, que son especiales, que cuentan con una alta especificidad, que las normas tradicionales, es decir, las normas prescriptivas, las normas que dicen simplemente que tenemos que ceñirnos a cumplir un código técnico específico, pues estas normas ya se ha visto que no son suficientes para garantizar la seguridad en estos nuevos diseños, ¿no? Estamos hablando pues diseños con nuevos materiales, con elementos, con materiales que se están desarrollando ahora nuevos, sintéticos o basados en componentes vegetales. Estamos hablando pues de estructuras, pongamos yo que sé, pues atrios, grandes estaciones de trenes o estaciones o aeropuertos, etcétera, ¿no? Es decir, son edificios, son instalaciones que el código prestacional no puede garantizar que en caso de incendio se puede realizar una extinción y una evacuación segura, ¿no? Entonces, esta es la idea del diseño prestacional en la comunidad de ingeniería del fuego en entornos urbanos. Para dar una definición de la Society of Fire Protection Engineers, pues nos dice que el PBD, que es así como generalmente pues, se ponen las siglas, que es el Performance Based Design, consiste en la aplicación de conocimientos científicos y fundamentos de la ingeniería en el diseño de las medidas necesarias para proteger personas y su entorno frente a incendios. Y se basa en los objetivos de seguridad que se quieran conseguir, ¿no? La metodología de un diseño prestacional es algo más compleja que lo que os voy a presentar ahora, pero a efectos de simplificación, podríamos decir que esta metodología cuenta con 3 grandes pasos, ¿no? El primero de ellos es definir cuáles son los objetivos y cuáles son las prestaciones que queremos que nuestro diseño tenga, ¿no? ¿Qué objetivos nos planteamos o se plantea en el diseño prestacional? Proteger personas, proteger propiedades y facilitar las tareas de extinción, es decir, también pues, proteger a los intervinientes, ¿no? Entonces, con estos objetivos planteados, tenemos que decidir cuáles son las prestaciones que queremos que los elementos de nuestro sistema, de nuestro diseño, puedan cumplir y en qué grado queremos que lo cumplan, ¿no? Una vez definidos estas prestaciones, tenemos que definir las tipologías de incendio que creemos que van a suceder, que van a tener lugar en nuestro sistema. Y por eso pues, tenemos que identificar qué combustibles se pueden ver involucrados y qué condiciones, evidentemente, ambientales pues, van a tomar parte en este incendio. Y luego, cuando tenemos los distintos escenarios de incendio tipificados, lo que tenemos que hacer es valorar cuantitativamente si, combinando pues, nuestro sistema con los tipos de incendio que hemos definido, pues se consiguen y se logran estos objetivos de seguridad que hemos definido previamente. Estas simulaciones se tienen que realizar con herramientas potentes, con herramientas con base física, que son las herramientas CFD. Dejadme que os presente muy brevemente cómo son estas herramientas. Son herramientas de dinámica de fluidos computacional. Son unas herramientas que nos resuelven pues, la transferencia de materia, de cantidad de movimiento y de energía en un volumen, en 3 dimensiones, en un volumen discretizado en distintas celditas. Pues en cada celdita nos está resolviendo cómo se transporta la materia, la cantidad de movimiento, es decir, el flujo y la energía, ¿no? Hay herramientas CFD diseñadas específicamente para incendios que nos permiten calcular el efecto de la exposición al calor y del contacto de las llamas, evidentemente pues a lo que está expuesto a ello, ¿no? Y en nuestro caso pues tenemos viviendas y tenemos personas. Pero además estas herramientas nos facilitan la comprensión de los distintos fenómenos físicos que tienen lugar en un incendio, que son realmente muy complejos, ¿no?
Una cosa interesante que me gustaría subrayar aquí es que en la mayoría de herramientas CFD, en las que se utiliza para el diseño prestacional, el fuego se predetermina. Es decir, el fuego no se predice, sino que se predetermina. Si se sabe el poder calorífico del combustible que está quemando y la velocidad de combustión, podemos predeterminar cómo será este fuego y con lo cual el simulador nos va a simular la llama que proviene de estos dos parámetros. Y además también en estas herramientas CFD, pues la configuración de viviendas se determina mediante herramientas tipo CAD, ¿no? Entonces las geometrías y la configuración de nuestro sistema, junto con las propiedades térmicas de estos elementos, pues se puede agilizar la introducción de esta información mediante herramientas CAD, ¿no? Con lo cual, teniendo en cuenta que si somos capaces de determinar bien el fuego, si somos capaces de poner al detalle las características constructivas que son de nuestro interés y que queremos modelizar, y además, si tenemos los recursos computacionales suficientes, porque esta es pues, la tercera problemática, estas simulaciones no se pueden ejecutar con un ordenador personal normal y corriente, se necesitan estructuras de supercomputación. Contando que tenemos estos tres ejes bien cubiertos, un fuego bien predeterminado, un fuego que sea realista, unas características constructivas especificadas a nivel del detalle que nos interesa y recursos computacionales, podemos decir que estas simulaciones nos van a dar resultados muy realistas, ¿no? Con lo cual, hemos discutido este marco conceptual, esta metodología con algunos de vosotros ya. Con David hemos hablado distintas veces sobre en qué oportunidades nos puede ofrecer esta metodología. Y yo creo realmente que podemos inspirarnos en este diseño prestacional para analizar o escenarios globales de microescala o pequeñas partes, pequeños detalles de esa microescala que queremos analizar con más detalle, ¿no? ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues fijando prestaciones, niveles de eficacia, definiendo los distintos escenarios y analizando el impacto del fuego, encontrando temperaturas, velocidades, flujos de calor, exposición al humo, y entonces observando si se cumplen estas prescripciones, estas prestaciones que hemos definido previamente. Pero aparte de eso, yo creo que nos va también a ayudar a adquirir nuevos conocimientos de dinámica del fuego, porque como os he dicho, estas herramientas CFD son herramientas de modelo físico que nos están explicando a través de las leyes físicas qué está sucediendo y cómo se comporta este fuego, ¿no? Os hablaba de estos efectos de radiación en esquinas. Pues bien, mediante estas herramientas podemos aprender qué efecto tiene esta radiación. Os hablaba también de la intensificación de transferencia de calor, ¿no? David ha enseñado antes esta foto de Carcassonne, si no recuerdo mal. Hablabas también tú de estas tipologías de configuraciones, donde aquí se observan turbulencias locales, pueden acaecer fenómenos de arrastre de llamas en el sí debajo de estos tejadillos, etcétera, ¿no? Pues con estas herramientas CFD podemos aprender y podemos observar estos fenómenos. Y además también yo creo que el análisis forénsico, el estudio de casos, el hecho de que podamos afirmar que nuestras hipótesis o bien refutar algunas de ellas, yo creo que estas herramientas nos pueden ayudar también a eso, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es daros un par de ejemplos de los trabajos con los que hemos estado últimamente pues, simulando. Y ya os digo, es un extracto de un proyecto completo de simulación prestacional, pero yo creo que con este extracto pues, os vais a tener una visión y vais a ser capaces de extrapolar y ver el todo a partir de una parte, ¿no? El primer ejemplo que me gustaría explicaros pues, es... Pongamos que queremos utilizar esta metodología para estudiar las prestaciones de una ventana que está expuesta a las llamas. Suponemos que tenemos una ventana que tiene doble cristal y tenemos una cámara de aire. Esta es esta ventana de aquí y que pues, tenemos que en la parte superior de esta ventana tenemos una persiana que está de PVC, ¿no? ¿Qué metas nos podemos plantear para este sistema? Pues podemos desear que queremos que el sistema se tenga que garantizar la integridad de este sistema en todo momento, o podemos desear garantizar las condiciones de habitabilidad dentro de la vivienda, con lo cual pues en la cara interna de este segundo cristal, ¿no? Para conseguir estas metas, ¿qué objetivos particulares y con qué grado de eficacia nos podríamos fijar? Pues bien, podríamos decir que no queremos que el cristal alcance temperaturas superiores a la temperatura de agrietamiento, que son 150 grados.
O podemos desear que la persiana de PVC no alcance también una temperatura de 140 grados, que es el punto de deformación del PVC. Y también pues, podemos desear que la temperatura en el interior de la casa sea inferior a 60 grados, que es la temperatura fijada como temperatura máxima para la supervivencia. Estos valores umbrales, evidentemente, no pueden ser arbitrarios, no nos los podemos inventar. Tenemos que recurrir pues, a las guías prestacionales que nos dan valores orientativos o a, digamos, publicaciones científicas que hayan estado revisadas donde se puedan observar estos valores o experimentos realizados con valor científico, como pongamos los experimentos que nos hablaba Luis Mario, que se hicieron en el marco de este proyecto Y-Watch. Pues bien, tenemos que fijar estos grados de eficacia. Y luego definimos un escenario. Bueno, definimos bastantes escenarios, todos los que consideremos oportunos para analizar. Yo os voy a presentar un escenario, que es el impacto de la llama de una especie de árbol, que será un Douglas Fir de 2 metros, que lo posicionamos, pongamos, a 30 centímetros de esta fachada. Y vas a decir, bueno, ¿y por qué has escogido un Douglas Fir? Con lo que nos importan a nosotros los setos, las arizónicas, ¿por qué no has escogido una arizónica? Pues porque, como os decía, para estos simuladores necesitamos los datos de combustibilidad de estos elementos. Y Rudy Mehl, que es un científico que estuvo trabajando en el NIST muchísimos años y que ahora está en el USA Forest Service, hizo un programa experimental muy riguroso y muy bueno, donde quemó cantidad de Douglas Firs y analizó la velocidad de combustión de Douglas Firs de distintos tamaños y monitorizó muy bien estos experimentos, y con lo cual utilizamos nosotros pues, estos datos experimentales que nos han servido para simular este escenario. Con lo cual también aquí lanzo un mensaje de decir, bien, si nos preocupan determinadas especies, determinados elementos y queremos utilizar esta metodología, pues lo que necesitamos hacer también es plantear algún programa experimental para sacar estos datos de manera rigurosa. Y si no hay opción para poder hacer estos experimentos, pues información que se saque de incendios reales, pues también pueden ser válidas. Pongamos, si tenemos, se puede más o menos sacar curvas que puedan ser realistas para otros tipos de especies que estén quemando. Si tenemos un seto de arizónica y podemos tener la suerte de grabar, de observar cómo está quemando, cómo es la geometría de esa llama, cuándo está durando esa combustión, si podemos hacer una aproximación a la carga de ese combustible antes y después de que haya quemado, pues podremos sacar una curva a partir de observaciones que sea al menos realista. Yo no digo que sea perfecta con ningún margen de error, pero sí que sea realista, ¿no? Lo deseable pues, es hacer, evidentemente, experimentos para sacar estos datos, pero en caso de no haber experimentos posibles, pues también las evidencias durante los incendios nos pueden ayudar a sacar este tipo de información, ¿no? Bien, en este primer escenario pues, fijamos una temperatura ambiente pues, de 28 grados y fijamos también un viento perpendicular a la fachada pues, para asegurar que la llama impactaba sobre esta fachada, ¿no? La simulación de nuestro incendio, aquí vemos el flujo neto de calor que está recibiendo esta parte de esta fachada. La escala es muy chiquita, pero os puedo decir que el color rojo pues, ronda los 45 kilovatios metro cuadrado. Con lo cual estamos diciendo que estamos con valores tremendamente altos. Hemos puesto un Douglas Fir quemando a 30 centímetros de esta fachada, con lo cual pues, estamos observando estos valores súper altos, ¿no? En estas simulaciones lo que podemos hacer es insertar sensores virtuales en este escenario para sacar valores de ¿qué? Pues de temperaturas, de flujos de calor, de presiones, etcétera, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, en nuestra simulación que por lo que respecta a la temperatura externa del cristal, con esta llama que está tan y tan cerca, pues está llegando a los valores umbrales de agrietamiento y el PVC, la persiana de PVC, supera el punto de deformación de los 140 grados. Mientras que la temperatura en la cara interna, que figuraría que es la temperatura de la ventana justo en el interior de la vivienda, pues apenas sube en el segundo decimal de los 28 grados. Con lo cual, a partir de ese análisis podemos decir que los objetivos 1 y 2 no son satisfechos, mientras que el objetivo 3 sí, ¿no? Con lo cual, bien, pues este sistema no cumple con los requerimientos prestacionales en el grado que se ha deseado. Esto, ya os digo, es un pequeño ejemplo, pero podéis intentar imaginaros extrapolar este caso con otros pequeños sistemas que se quieran analizar, con otros escenarios de otros combustibles que estén amenazando la vivienda, etcétera, ¿no?
Y un segundo ejemplo que me gustaría enseñaros es ya, para acabar de ver el potencial de esta herramienta, pues es un estudio de prestaciones de un diseño global, ¿no? Con lo cual podemos estudiar la vulnerabilidad de una casa ante la combustión de un seto, ¿vale? ¿Qué metas podríamos desear en este escenario? Bien, pues garantizar la integridad de las ventanas en todo momento. ¿Qué ventanas hemos puesto aquí? Pues tenemos una ventana que la dejamos cerrada, con lo cual tendremos un cristal que está recibiendo el flujo de calor de las llamas. Esta segunda ventana la hemos dejado abierta y aquí tenemos una tercera ventana que hemos dejado pues, la persiana de PVC bajada. ¿Vale? Entonces, con estos tres casos pues, podremos ver en una misma simulación pues, qué pasa con estos tipos de cerramientos, ¿no? De hecho, nos inspiramos con esta casita a raíz del incendio de Ódena que hubo en el año pasado, donde una casa quedó, la fachada, esta que es la fachada norte de esta casa, quedó realmente en muy mal estado debido a que tenía una acumulación de este tipo de combustible. ¿Cómo lo habéis? ¿Combustible en marranería, habéis dicho? Bueno, pues tenía combustible en marranería muy cerca de esta fachada norte. Nosotros pues, hemos impuesto un seto, evidentemente de Douglas Fir, porque es el árbol pues, que hemos utilizado para estos ejemplos, pues, y vamos a observar qué pasa con estos tres cerramientos, ¿no? Bien, con lo cual queremos garantizar la integridad de las ventanas y queremos garantizar también las condiciones de habitabilidad, con lo cual también estamos observando el potencial que puede tener esta metodología para verificar el grado de confinamiento que pueden ofrecer determinadas instalaciones, el sheltering, ¿no? ¿Y qué objetivos particulares podemos desear? Bien, pues que el cristal no debe alcanzar temperaturas mayores de 150, la persiana también de 140 y las temperaturas en el interior de la casa, al menos en alguna de las habitaciones de esta casa, pues no se tiene que llegar a 1,5 metros de altura, pues una temperatura superior a 60 grados, ¿no? Porque es la temperatura a la que se necesita para garantizar la supervivencia. ¿Y qué escenarios os voy a enseñar? Bien, pues aquí utilizaremos un solo escenario dividido en dos casos. La fuente de llamas será un seto de Douglas Fir, pero que lo vamos a colocar a dos distancias, siendo de, pues, en un primer caso 2 metros y en un tercer caso 3 metros, ¿vale? Y tendremos una temperatura igual de 28 y un viento perpendicular a la fachada. En este caso, pues también podemos observar la evolución del flujo neto de calor. Fijaos que aquí muy cerquita se ven también estos colores rojos. En este caso, esta escala, los colores rojos son entre 80 y 90 kilovatios metros cuadrados, que son realmente pues, los poderes emisivos de estas llamas pueden llegar a tener estos valores. Y luego tenemos la simulación de qué sucede en el interior de la vivienda. Esto es mirándolo por debajo, con lo cual tendríamos una capa de humo que puede ir entrando en la vivienda por la ventana que hemos dejado abierta. Evidentemente, el humo no va a ser así de negro, lo que pasa es que el simulador pues, nos da un color saturado de negro para decir pues, dónde está esta capa de humos, ¿no? En este caso, pues entraría por esta ventana que hemos dejado abierta y se iría acumulando en el techo y pues iría bajando, y los sensores que tenemos puestos en este escenario, que estarían a 1,5 metros de altura, irían monitorizando la temperatura que se va alcanzando a medida que la capa de humos pues, va bajando, porque se va acumulando el humo en el techo de las habitaciones, ¿no? Entonces podemos ver cómo va entrando en esta habitación. Aquí tenemos las puertas abiertas en este escenario para que se vea cómo va propagando el humo, y vamos observando aquí también, pues nos hemos dejado una puerta abierta, el humo cubre pues también esta habitación y va propagándose por toda la casa, ¿no? Bien, pues entonces si analizamos los sensores que hemos puesto virtuales en la casa, podemos ver que a 2 metros las temperaturas exteriores de la persiana superan el umbral determinado, mientras que a 3 no. Y a 2 metros las temperaturas del cristal superan los umbrales que hemos determinado, pero a 3 metros no. Y por lo que respecta a las condiciones de habitabilidad, que aquí hemos puesto temperaturas de inferiores a 60 grados, pero en proyectos de diseño prestacional, evidentemente, se ponen más restricciones. Se pone restricción sobre la visibilidad que aporta estos humos, para que eventualmente pues, los ocupantes de esta casa pudieran desplazarse. Se ponen restricciones de toxicidad de estos humos también. Aquí solo pues, a nivel de ejemplo pues, os hablo de temperatura, pero en un ejemplo completo de diseño prestacional tendríamos que incluir también todos estos parámetros, ¿no? Entonces vemos que a 2 metros
tenemos temperaturas superiores en muchas de estas habitaciones, salvo en esta habitación 4.5 y la habitación 6.5, mientras que para una distancia de 3 metros garantizamos que hay temperaturas inferiores a 60 grados en estas 3 habitaciones, ¿no? Con lo cual, pues, como digamos, el resultado final de este pequeño ejemplo de diseño prestacional sería que el sistema cumple con los requerimientos prestacionales en el grado deseado cuando el seto está a 3 metros de la fachada. Es decir, que observamos que la distancia del seto actúa como una variable limitante para cumplir estos requerimientos prestacionales, ¿no? Pues esos son 2 pequeños ejemplos de un sistema particular y de un caso ya más general que nos pueden servir para inspirarnos y para poder cubrir otras casuísticas, ¿no? Como por ejemplo que, después también de hablarlo varias veces en foros parecidos a este y también con conversaciones con algunos de vosotros, pues podemos utilizar esta metodología para poder estudiar el desempeño de barreras radiantes, ¿no? Sabemos que elementos que no sean combustibles, que se utilizan como vallas en la casa, pues nos pueden proteger de la radiación. Se puede estudiar cuán de eficaces son estas medidas. También podemos estudiar el desempeño de otros materiales, a partir de un mismo sistema tipificar distintos materiales si conocemos sus propiedades térmicas y ver cómo comparativamente responden unos materiales de otros. Evidentemente podemos ver el efecto de materiales combustibles que no sean vegetales. Y en este sentido yo creo que nos podemos aprovechar muchísimo del trabajo que ya se ha hecho en esta comunidad de ingeniería del fuego en entornos urbanos, porque en esta comunidad se ha hecho un trabajo experimental también enorme y se ha caracterizado la velocidad de pérdida de masa de cantidad de elementos combustibles no vegetales, ¿no? A nivel de ejemplo, os pongo aquí pues, una gráfica de flujo de calor que se ha emitido para autocaravanas, ¿no? Y esto me hizo pensar también en los experimentos que enseñaron Luis Mario en el Congreso de Aix-en-Provence del pasado mes de mayo, donde también hicieron pruebas similares a estas, ¿no? Pues tenemos ya algunos trabajos publicados que nos pueden servir para complementar nuestra experimentación y para beneficiarnos de estos datos, ¿no? Luego, el riesgo NATEC, es decir, el riesgo donde interacciona riesgo natural, que vendría a ser pues, un incendio forestal, pongamos, con el riesgo tecnológico, el riesgo asociado, por ejemplo, a depósitos de hidrocarburo, como los que hemos estado observando hoy y hablando hoy, pues evidentemente podemos observar y podemos modelizar cuál es el impacto de estas llamas, de estos setos que pueden estar demasiado cerca de este depósito. Y, evidentemente, también podemos evaluar la exposición de los equipos de intervención. En este par de ejemplos hubiera podido añadir, pongamos, pues, que el flujo de calor recibido en determinadas zonas pues, no sea superior a los 7 kilovatios metro cuadrado, que es el flujo máximo de exposición de un bombero con su equipo de protección. Entonces, estas herramientas también nos permiten dibujar estos campos de flujo para decir, pues, en estas zonas, con estos combustibles ardiendo tendremos valores superiores a lo que puede soportar un equipo de bomberos o no. Podemos hacer este tipo de escenarios también, ¿no? Y podemos evaluar pues, los shelters, las instalaciones que se utilizan como confinamiento. Aquí también me gustaría hablaros del ejemplo de Australia. En Australia ya tienen un código prestacional, es decir, una metodología que les ayuda a diseñar shelters que han sido construidos a tal efecto. Esta construcción de estos shelters se hace mediante metodologías como la que os estoy exponiendo, con lo cual, si en este sentido adoptamos también en el territorio mediterráneo esta solución de determinar shelters para que nuestros residentes puedan ahí confinarse, pues tendríamos que ir a buscar metodologías parecidas a esta para poder garantizar que realmente estas instalaciones o estas viviendas o estas construcciones cumplen con los requisitos de habitabilidad, ¿no? Bien, a nivel de observación final, para compilar un poco la información que hemos estado contando, estoy muy de acuerdo en un tratamiento transescalar, definir qué problema ocurre en cada escala y tratarlo a nivel contextualizado. La evaluación de la vulnerabilidad en la microescala es muy compleja debido pues eso, a la interacción entre edificaciones, combustibles y residentes. Y la normativa actual no nos ayuda para nada a poder solucionar un poco este problema, porque es un problema que tiene una alta especificidad, ¿no?
Observamos también, prestado de la comunidad de la ingeniería del fuego en entornos urbanos, que el diseño prestacional nos puede ser de gran ayuda, nos ofrece grandes oportunidades para buscar soluciones a la seguridad en zonas de microescala. Y bien, a partir de ahí pues, podemos empezar a trabajar, podemos intentar abordar problemas pues, de evaluación de diseños, de evaluación de recomendaciones actuales para que pues, las evidencias empíricas, para que la experiencia de lucha contra incendios pueda quedar también solidificada mediante estudios científicamente rigurosos, y también podemos inferir nuevas recomendaciones. Entonces, para mí la pregunta es, bueno, pues ahora, ¿cómo vehiculamos también todas estas opciones? ¿Cómo exploramos y cómo explotamos esta metodología y estas nuevas tecnologías que nos pueden ayudar muchísimo a disminuir la vulnerabilidad en esta microescala? Bien, pues nada, muchas gracias por vuestra atención.